Bueno, por ese medio vamos a hacer la retroalimentación para la actividad propuesta en la 10ª clase de matemáticas para que ustedes puedan observar cómo debió quedar la gráfica de cada una de las preguntas. Para cada una de las preguntas en la que se representaba lo que teníamos ingresado en la tabla de frecuencias. Entonces, los datos de la primera pregunta son: ¿cuáles medios de pago utilizan en casa? Teníamos una tabla de frecuencias que relacionaba el medio de pago y las personas que votaron por este medio de pago, es decir, la frecuencia de las personas que votaron. Por ejemplo, para el efectivo teníamos que 14 personas votaron. ¿Qué veníamos a hacer? Escribíamos acá en la primera celda efectivo y en la celda que le sigue al lado derecho escribíamos el número de personas que votaron por esto, que serían 14. Luego, bajo la celda en la que escribimos efectivo, escribimos el siguiente dato, que sería tarjeta de crédito con una frecuencia de 12. Para que no se nos presentara dificultad, le recomendé durante el video y durante la clase que no escribiéramos tarjeta de crédito por si de pronto no les cabía en la celda y esto les dificultaba el trabajo. Entonces era posible que escribieran crédito y luego acá la frecuencia, que sería 12. Y por último tenemos la tarjeta de débito. Igual, recomendable también escribir solo débito. Y débito tenía una frecuencia de 8. Cada vez que escribíamos en la celda, le dábamos Enter para continuar. Luego de que tuviéramos los datos ingresados en la celda, los seleccionábamos desde la punta de arriba de la primera celda, que sería en esta primera fila, y nos debía aparecer esta cruz blanca, porque si seleccionamos todos los datos desde esta otra esquina, lo que iba a pasar era que se nos iban a intercambiar. Debía entonces aparecer esta cruz blanca y seleccionábamos los datos con clic izquierdo sostenido de esta manera. Luego de tenerlo así, luego de tenerlo seleccionado, íbamos entonces en la barra de herramientas de arriba, nos dan estas opciones, estas que estoy señalando: archivo, inicio, insertar. Presionamos clic sobre insertar. Al dar clic aquí, entonces se nos va a desplegar una serie de opciones de herramientas, y entre esas herramientas debíamos buscar la gráfica que nos indican, que en la presentación abajo estaba la aclaración de que íbamos a construir con estos datos una gráfica circular, un diagrama circular. Entonces, dentro de las opciones de gráficas que nos daban, que si posicionamos el mouse en cada una de ellas nos va a aparecer de inmediato el título. En este caso, miren que si yo me posiciono sobre esta gráfica, me aparece insertar gráfica de columnas o de barras. No es esa la que buscamos. Luego íbamos explorando cada una de las opciones hasta llegar a la gráfica circular, que sería esta última en la que me posicioné con el mouse. Primero, muy importante que seleccionáramos las celdas en las que ingresamos los datos, porque si primero realizamos los pasos de manera inversa e insertamos la gráfica, nos va a aparecer blanca, no nos va a aparecer como tal, no se va a lograr visualizar. Entonces primero seleccionaban y luego insertaban la gráfica. Al dar clic sobre esta gráfica, entonces se despliegan también una serie de opciones, una que relaciona una gráfica circular con un diagrama de barras, luego tenemos gráfica circular 3D, luego anillos. Según las indicaciones y orientaciones que se dieron en el encuentro sincrónico, debíamos seleccionar esta primera opción, que es una gráfica 2D. Entonces damos ahí clic y se nos insertaba la gráfica como tal. Recuerden que había que editar el título. Si algunas compañeras no les dio para editar desde acá mismo, lo podían entonces ingresar en una celda, podría ser por acá, para yo visualizarlo. Entonces le daban doble clic acá, borraban para poder editar y colocaban un título que se asocie a la información que queremos representar en el diagrama circular. Entonces, por ejemplo, podría ser medios de pagos de la casa o de un hogar. Ya entonces de la decisión de cada quien, pero debía estar muy relacionado con los datos que ingresamos en el diagrama circular. Luego también se les indicó que era conveniente
que los datos se visualizaran acá, es decir, para identificar cuántas personas votaron por el débito, que en este caso lo representamos con el color gris. ¿Cómo hacían eso? Entonces seleccionábamos dando clic izquierdo sobre la gráfica, se nos seleccionaba, identificamos que se seleccionó por los puntos que aparecen alrededor y luego de eso clic derecho. Nos iba a aparecer varias opciones, iba a desplegar varias opciones y entre las opciones íbamos a elegir agregar etiquetas de datos. Al darle aquí nos aparecían entonces los datos que ingresamos. Identificamos entonces que las personas que votaron por efectivo fueron 14. Recuerden que para esto había que realizar una modificación en Excel que se orientó mediante el video que se proporcionó para guiar esta actividad, guiar el desarrollo de esta actividad y que se compartió con ustedes mediante el chat de Teams y está también anexo en la plataforma de Santillana, en la agenda propuesta. Recuerden que también se les especificó que cada una de las gráficas debían reconocer la moda, que es el dato que más se repite. En este caso, el dato que más tiene frecuencia, que más se repite, es el medio de pago de efectivo. Eso quiere decir que la moda, el efectivo en esta gráfica. Entonces lo podían escribir en cualquier celda para que se visualizara de esta manera. Luego, para construir la siguiente gráfica no era necesario que abrieran otro documento aparte, sino que en este mismo, aquí en la parte de abajo de la hoja de Excel, aparece hoja 1 y el signo de más. Le daban ese signo de más para que les abriera en el mismo archivo, en el mismo documento, otra hoja diferente y que no se les fuera a borrar el anterior. Entonces ya estamos en la hoja 2. Vamos a visualizar los datos para esta segunda gráfica. La pregunta era, cuando la compra es menor de 150, ¿qué medio de pago utilizarías? Igual que en el caso anterior, nos dan una tabla de frecuencias que relaciona el medio de pago y la frecuencia, es decir, las personas que votaron por ese medio de pago. Ingresábamos estos datos también en las celdas de Excel. Entonces, en efectivo, tenemos que la frecuencia es de 20 personas. Muy bien, damos Enter. Luego, la tarjeta de crédito tiene una frecuencia de 4 personas. Y por último, la tarjeta de débito tiene una frecuencia de 10 personas. Ya ingresamos todos los datos de la tabla, seguimos los mismos pasos, clic izquierdo sostenido, seleccionamos las celdas en las que ingresamos los datos, venimos acá a las herramientas en la parte de arriba, damos clic en insertar, buscamos el diagrama circular porque observen que acá en la presentación nos indican gráfica, diagrama circular. Debíamos estar atentas a esto, igual esta aclaración se hizo en el video y en la clase. Buscamos acá entonces la gráfica, seleccionamos esta primera y se nos insertaba de manera muy rápida la gráfica. Editamos acá el título, podría ser para esta gráfica compras menores, medio de pago. Para compras menores de 150.000. Y ya con eso, entonces, damos en el título una breve idea de lo que queremos representar en la gráfica. Luego, el tercer paso, damos clic izquierdo sobre la gráfica para seleccionarla, luego clic derecho, aquí en las opciones que se desplegan, agregar etiquetas de datos. Y así les debió quedar esta segunda gráfica. Recuerden que debían identificar cuál es la moda en esta segunda gráfica, que es el dato que tiene mayor frecuencia, que más se repite en este caso. También tenemos que la moda es el método de pago en efectivo. Para las compañeras que lo debieron construir en el cuaderno, recuerden que también había un tutorial y les debió quedar así los sectores circulares de la gráfica. Independientemente de que lo hayan hecho en Excel o en el cuaderno, les debió quedar de esta manera. Luego agregamos otra página para construir en esta la tercera gráfica. Vamos entonces a leer cuál es la información de esta tercera gráfica. ¿Cuáles son los datos? La pregunta era,
¿Consideras que el pago en efectivo es seguro? Nos dan una tabla de frecuencias, pero ya no se relaciona en esta el método de pago, sino el nivel de seguridad. Es decir, 15 personas de las encuestadas votaron que el método de pago en efectivo siempre es seguro. Unas 10 personas votaron que el método de pago en efectivo casi siempre es seguro. 7 personas votaron que el método de pago en efectivo algunas veces es seguro. Y por último, 2 personas votaron que el método de pago en efectivo nunca es seguro. Entonces ingresamos estos datos en las celdas en Excel. Entonces ingresamos a la primera celda siempre y las personas que votaron por siempre fueron 15. La frecuencia para este nivel de seguridad fueron 15. Luego tenemos que las personas que votaron por casi siempre fueron 10. Luego ingresamos las personas que votaron por algunas veces, que fueron 7. Y por último tenemos las personas que votaron nunca, que fueron 2. Muy bien, ahora seleccionamos con clic izquierdo sostenido, nos vamos a la herramienta de insertar, insertamos la gráfica circular y ya la tenemos acá. Esta pregunta sí tiene una particularidad que fue más cualitativa que cuantitativa. Cualitativa quiere decir que se describió más con palabras que con números, ¿sí? Porque las personas ya no estaban eligiendo un método de pago, sino que estaban seleccionando qué tan conformes se sienten con el pago en efectivo. Ya cuando insertáramos la gráfica, editamos acá el título, podríamos poner nivel de seguridad del pago en efectivo, es acorde con la información. Listo, ya lo tenemos ahí. Luego seleccionamos con izquierdo la gráfica, luego clic derecho, agregar etiquetas de datos y ya podemos entonces visualizar los datos anexos a la tabla. Escribíamos la moda, el dato que más tiene frecuencia en esta encuesta, que en este caso es siempre, que las personas votaron porque siempre el pago en efectivo es seguro. Entonces colocamos siempre es seguro. De esta manera. Y al lado le podíamos poner las personas que votaron, que fueron 15. Ya llevamos 3 gráficas, agregamos una hoja más en Excel para construir la cuarta gráfica, que era esta. Considera que al pagar con tarjeta de crédito se genera, y en la tabla de frecuencias nos exponían beneficios y desventajas de emplear la tarjeta de crédito. Ingresamos también los datos en las celdas de Excel. Teníamos la primera ventaja, que sería facilidad de pago, y 8 personas votaron por esta ventaja, facilidad de pago. Entonces escribamos facilidad de pago. Recuerden que a lo mejor les quedaba así, pero cuando ustedes ya seleccionan la celda que les continúa al lado derecho de esta, inmediatamente se acomoda a la celda inicial, o le daban enter y esto ya se iba a configurar de manera inmediata. Ya en esta celda ingresamos la frecuencia, que fueron 8 personas. Igual, venimos a la celda de abajo, ingresamos sobre costo al pagar el valor cobrado, sobre costo al pagar el valor cobrado. Eso quiere decir que se genera un interés, damos enter. Miren que acá en este caso se pasó 2 celdas más, pero si nosotros damos doble clic sobre esta, se va entonces a acomodar a la que inicialmente estaba. Y la frecuencia para esta fueron 15 personas. Miren que ya se editó, ya se modificó sin necesidad de tener que borrar o escribir sobre una palabra. Luego acá teníamos poco control de gastos, que sería una desventaja, poco control de gastos. Enter, seleccionamos esta celda para ingresar la frecuencia, que fueron 6. Y por último tenemos esta,
Desventaja también